Tras la caída del Tercer Reich, el mundo pensó que la ideología nazi había sido sepultada bajo los escombros de Berlín. Pero en los años 50, en el corazón mismo de Estados Unidos, un nuevo rostro emergía para revivir ese odio con traje americano y acento patriótico. Su nombre, George Lincoln Rockwell, veterano de guerra, carismático orador y fundador del Partido Nacional Socialista Americano. Idolatraba a Hitler, negaba el Holocausto y soñaba con una nación blanca unificada bajo la esvástica. Hoy, esas semillas han germinado en rincones inesperados del planeta. Desde manifestaciones ultraderechistas en Europa hasta batallones en Ucrania que portan con orgullo insignias de las SS, el legado del nazismo se arrastra como una sombra persistente. ¿Pero por qué, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, surgieron movimientos neonazis en pleno siglo XX? La caída del Führer y la desnazificación total. Alemania, mayo de 1945. El Reich había caído. Las ruinas de Berlín aún humeaban, y el eco de las bombas se mezclaba con un silencio desconcertante. Las banderas del Tercer Reich habían sido arrancadas de cada rincón, y el rostro del Führer, omnipresente durante más de una década, había desaparecido como si nunca hubiese existido. En medio de aquel paisaje desolado, también se rompían los lazos sociales. Con gran parte de la población masculina muerta o en cautiverio, en algunos barrios solo quedaba un joven alemán por cada 6 mujeres. Las escenas de soldados aliados, especialmente estadounidenses, flirteando con muchachas locales, comenzaron a multiplicarse. Para los pocos jóvenes alemanes que regresaban del frente, estas imágenes eran una humillación más. «Pasamos 6 años jugándonos la vida», decían con amargura, «y ahora ellas corren detrás de los americanos como si nunca hubiéramos estado aquí». La desnazificación en la Alemania de posguerra resultó ser un proceso largo y complejo. Al finalizar el conflicto, el Partido Nacional Socialista contaba con más de 8 millones de afiliados, lo que planteaba enormes desafíos para los aliados. En las zonas bajo control occidental, las autoridades optaron por aplicar un extenso sistema de depuración social. Para ello, se distribuyeron más de 16 millones de formularios conocidos como Fragebogen, un extenso cuestionario de 12 páginas compuesto por 133 preguntas que cada ciudadano debía completar, detallando su grado de implicación con el régimen nazi. Las respuestas permitían clasificar a los individuos en 5 categorías, desde mayor culpabilidad hasta exonerado, pasando por grados intermedios como comprometido o simpatizante. Esta clasificación no solo determinaba el acceso a empleos públicos o cargos administrativos, sino también a los sistemas de racionamiento y asistencia. Sin embargo, muy pronto surgió un problema evidente. Una gran parte de quienes ocupaban funciones clave en la administración civil, en la justicia y en la enseñanza, habían estado ligados de alguna forma al nazismo. Llevar a cabo una purga total significaba, en muchos casos, paralizar sectores enteros del Estado. Asimismo, al inicio de la ocupación aliada, las autoridades impusieron estrictas medidas para erradicar cualquier rastro del nacionalsocialismo en la vida pública alemana. Entre ellas, la prohibición absoluta de mostrar símbolos nazis, como la esvástica o el saludo con el brazo extendido, que fue vetado de forma categórica. Esta normativa, aún vigente en la actualidad, suele ser ignorada por turistas extranjeros que, sin conocer su gravedad legal, imitan el gesto en zonas históricas, lo que ha llevado a numerosos arrestos cada año. Con el objetivo de confrontar a la población con la realidad del régimen que había gobernado el país, se organizaron proyecciones de documentales como Die Todesmühlen o Welt im Film No 5, en los que se mostraban imágenes de los campos de concentración. Sin embargo, una parte del público optaba por girar el rostro en señal de rechazo o negación, evidenciando la dificultad de enfrentar el pasado reciente. En algunos casos, como en el campo de concentración de Ettesberg, se obligó a los habitantes de ciudades cercanas, como Weimar, a recorrer los terrenos donde aún yacían los cuerpos apilados de las víctimas. La pedagogía de la culpa también se extendió al espacio urbano. Las calles de distintas ciudades fueron cubiertas con carteles que mostraban fotografías de los horrores cometidos en los campos, acompañadas de frases directas como «Estas atrocidades, culpa tuya».
Era un intento de vincular moralmente a toda la sociedad alemana con las consecuencias del régimen que muchos habían apoyado o al menos tolerado en silencio. Castigar no era suficiente. Tras la caída del Tercer Reich, los aliados comprendieron que para reconstruir Alemania no bastaba con juzgar a los culpables. Era necesario transformar profundamente la mentalidad de toda una sociedad. Después de 12 años de propaganda totalitaria, discursos encendidos y educación ideológica desde la infancia, el pueblo alemán debía ser reeducado en valores democráticos, tolerancia y pensamiento crítico. La derrota militar, por sí sola, no garantizaba ese cambio. El reto era inmenso. Los ciudadanos más jóvenes, educados íntegramente bajo el régimen nazi, eran quienes mostraban una mayor resistencia al nuevo orden. Para muchos de ellos, el mundo anterior, marcado por la disciplina, el nacionalismo y la figura mesiánica del Führer, era la única realidad que conocían. La apertura a nuevas formas de pensamiento, como el arte moderno o las ideas liberales, generaba reacciones viscerales, a menudo de hostilidad abierta. La semilla de una mentalidad autoritaria aún latía con fuerza en las generaciones más jóvenes. Frente a esto, los aliados impulsaron reformas profundas en el sistema educativo y en los medios de comunicación. Era imperativo desmontar los cimientos culturales y simbólicos del nazismo y reemplazarlos por principios democráticos. Se revisaron contenidos escolares, se cambiaron manuales, se promovieron nuevas corrientes artísticas y literarias, y se prohibió toda expresión que exaltara el militarismo o la superioridad racial. George Lincoln Rockwell, el Führer del Nuevo Mundo. Tras la caída del Tercer Reich, muchos creyeron que el nazismo había sido erradicado para siempre. Sin embargo, a finales de los años 50, un exoficial de la Marina de Estados Unidos llamado George Lincoln Rockwell resucitaría esta ideología en suelo estadounidense. Veterano de la Segunda Guerra Mundial y exestudiante de filosofía en Brown University, Rockwell comenzó a adoptar ideas fascistas durante su servicio militar. Mientras estaba destinado en Islandia durante la Guerra de Corea, se obsesionó con la propaganda nazi, incluyendo Mein Kampf y los protocolos de los sabios de Sion. Esta exposición, sumada al clima anticomunista en Estados Unidos, y a figuras como Henry Ford y Charles Lindbergh, lo radicalizaron aún más. Nacido en Illinois en 1918, Rockwell tuvo una infancia turbulenta. Sus padres, artistas de vodevil, se divorciaron cuando él tenía 6 años. Pasó su juventud dividido entre Nueva Jersey y Maine. Su padre, conocido por el apodo de Doc, era un reconocido actor de vodevil, descendiente de ingleses y escoceses, mientras que su madre era una talentosa bailarina con raíces francesas y alemanas. Su padre tenía la esperanza de que su hijo entrara a una universidad prestigiosa, por lo que le insistió en postularse a Harvard. A pesar de que sus notas habían mejorado en su segundo instituto, aún presentaban irregularidades. Así que para fortalecer su solicitud, Rockwell decidió cursar un semestre adicional en Hope High School. Allí obtuvo un nuevo diploma de secundaria, pero finalmente Harvard lo rechazó, ya que algunos documentos académicos nunca llegaron por un error administrativo. Como había apostado todo a esa única opción y no aplicó a otras universidades, su padre lo inscribió en la Hebron Academy, ubicada en Maine, para que no perdiera el año. En 1938, Rockwell ingresó a la Universidad de Brown en Rhode Island para estudiar filosofía. Sus calificaciones no eran brillantes y estaban por debajo de lo que la universidad normalmente exigía, pero fue admitido gracias a un alto puntaje en una prueba de aptitud. Dentro del campus, se convirtió en editor artístico y caricaturista de la revista estudiantil Sir Brown, donde plasmaba con sátira sus críticas ideológicas contra otros alumnos. Con el tiempo, comenzó a mostrar una visión cada vez más sombría sobre la humanidad y la sociedad, y protagonizó discusiones frecuentes con su profesor de sociología por su rechazo a las ideas igualitarias. Uno de sus ensayos sobre criminalidad casi le cuesta la expulsión. Finalmente, durante su segundo año académico, decidió abandonar los estudios y aceptó un puesto como oficial en la Marina de los Estados Unidos. Sirvió en el Atlántico y el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial como piloto de transporte y reconocimiento. Tras el conflicto, alternó trabajos de arte comercial con la vida familiar,
mientras seguía como reservista. Para comienzos de los años 50, su matrimonio se había desmoronado y su visión del mundo había dado un giro extremista. En diciembre de 1954 finalizó su servicio activo y Rockwell fue trasladado a la reserva, tras lo cual regresó a Estados Unidos con Zora y sus hijos. En un intento por mantener a su familia, probó diferentes caminos profesionales, entre ellos la escritura independiente, logrando vender algunos textos, aunque recibió muchos más rechazos. También intentó dedicarse a la invención. Fundó US Lady, una revista dirigida a las esposas de los militares estadounidenses. Aunque en ciertos momentos fue relativamente rentable y alcanzó una gran distribución, la revista se entregaba gratuitamente y Rockwell terminó teniendo desacuerdos con sus socios comerciales, por lo que vendió la publicación en 1956. Más adelante, trabajó brevemente como contratista independiente para la revista National Review. Entre 1957 y 1958, Rockwell tuvo una serie de sueños que culminaban siempre con un encuentro con Hitler, lo que lo motivó a hacer pública su ideología. En 1958 conoció a Harold Noel Arrowsmith Jr., un heredero adinerado y antisemita, quien le proporcionó una casa y equipo de impresión. Juntos formaron el Comité Nacional para liberar a América de la dominación judía. Ese mismo año, Rockwell ayudó a fundar en Georgia un partido político racista llamado Partido de los Derechos Estatales Nacionales. Les ofreció asesoramiento y el comité que había creado les suministró materiales. El 29 de julio de 1958, George Lincoln Rockwell organizó una manifestación frente a la Casa Blanca para protestar contra la decisión del presidente Eisenhower de enviar tropas al Medio Oriente en la llamada Operación Blue Bat. Él y sus seguidores argumentaban que dicha acción respondía a una supuesta influencia judía dentro del gobierno estadounidense. Más tarde, en octubre de ese mismo año, tras el atentado contra el Templo Hebreo Benevolente, los medios lo vincularon inicialmente al crimen. Aunque el FBI lo investigó, no encontraron pruebas concluyentes. Aún así, Rockwell fue identificado públicamente como un simpatizante nazi, y la policía registró su casa al día siguiente del ataque. Durante 1959, tras su separación, Rockwell intentó reconquistar a Zora, su exesposa, pero la familia de ella se opuso tajantemente. A lo largo de ese año, él cayó en un fuerte consumo de alcohol. En diciembre, vendió todas sus pertenencias para viajar inesperadamente a Islandia con la esperanza de recuperarla. Le prometió que renunciaría por completo a sus actividades políticas si lo aceptaba de vuelta. Según su colaborador James K. Warner, si Zora hubiera accedido, Rockwell habría abandonado el movimiento nazi. Sin embargo, el viaje fue controlado por la familia de ella y Zora lo rechazó. Rockwell regresó a Estados Unidos sin haber visto nunca más ni a su esposa ni a sus hijos. Hundido emocionalmente, le confesó a su madre que había perdido todo propósito en la vida y mencionó pensamientos suicidas. No obstante, tras ese episodio, sus escritos y declaraciones comenzaron a reflejar un renovado fanatismo ideológico, con más vehemencia que antes. Al año siguiente formalizó la fundación del Partido Nazi Americano desde su casa en Arlington, Virginia, adoptando públicamente uniformes nazis, esvásticas y un discurso inspirado en Hitler. Rockwell se autodenominó el Hitler americano y comenzó a organizar mítines, publicar panfletos antisemitas y difundir su ideología en revistas como Stormtrooper Magazine. Llamó la atención por acciones provocadoras, como protestar contra la película Éxodo o intentar celebrar el cumpleaños de Hitler junto a neonazis británicos. Aunque siempre se mantuvo en los márgenes de la política, su figura creció simbólicamente dentro de la extrema derecha estadounidense. Rockwell dominaba el arte de llamar la atención mediante acciones políticas diseñadas para causar polémica. Su meta principal era atraer tanta atención de los medios como fuera posible, y para lograrlo, provocaba intencionalmente a ciertos sectores de la sociedad, sobre todo a la comunidad judía. Utilizaba estas reacciones negativas como combustible para aumentar la visibilidad de su causa, aprovechando también el clima social generado por el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Como contramedida, organizaciones judías en EEUU
elaboraron una estrategia de aislamiento mediático para evitar que Rockwell ganara notoriedad. Esta táctica, ya aplicada en el pasado contra figuras como Gerald L. K. Smith, fue ideada por S. Andil Feinberg del Comité Judío Estadounidense. Su plan consistía en mantener a Rockwell alejado de tres audiencias clave: los judíos, el público general y los simpatizantes del antisemitismo, cada uno con un enfoque específico. Recomendó responder con indiferencia ante sus provocaciones. Sin embargo, dentro del partido nazi americano, algunos como Matt Kehl aseguraban que existía un complot económico mayor, aunque nunca se encontró prueba alguna. Además, los intentos de aislarlo no siempre resultaron efectivos. Buscando generar impacto mediático, Rockwell intentó organizar un mitin en Union Square en julio de 1960, consciente de que provocaría controversia. Aunque algunos grupos como la ACLU y la ADL defendieron su derecho constitucional a manifestarse, las autoridades de Nueva York le denegaron el permiso por el riesgo de disturbios. Poco después, se enfrentó a veteranos judíos, fue arrestado y declarado psicológicamente no apto para juicio, lo que llevó a su internamiento en un hospital psiquiátrico. Este episodio lo impulsó a escribir un folleto en el que explicaba cómo aparentar estar en sus cabales para eludir un encierro involuntario. En 1961 publicó su autobiografía This Time the World, y al año siguiente participó en un campamento neonazi en Inglaterra junto al británico Colin Jordan, donde fundaron la World Union of National Socialists. Más adelante, entregó una medalla a un miembro de su grupo por atacar físicamente a Martin Luther King Jr. Entre 1964 y 1966, George Lincoln Rockwell vivió el punto más álgido de su notoriedad. Aunque la cantidad de miembros activos del partido nazi americano seguía siendo reducida, sus constantes manifestaciones, provocaciones y actos públicos lograron mantenerlo en el foco mediático. Sin embargo, Rockwell no buscaba fama por sí misma, sino usarla como trampolín hacia el poder político real, algo que nunca consiguió. Al darse cuenta de que la provocación solo lo mantenía al margen del sistema, empezó a trazar una estrategia más estructurada y duradera para ampliar su influencia. Rockwell consideraba que la falta de impacto político de su movimiento se debía, en parte, a la ineptitud de sus seguidores. Creía que muchos no entendían los fundamentos del nacionalsocialismo y que no estaban a la altura de lo que él esperaba. Solo unos pocos, como Matt Kehl, cumplían con sus criterios. Para atraer miembros más capacitados, creó una organización tapadera llamada United White Christian Majority y trató de relanzar un grupo juvenil llamado White Youth Corps, aunque ambos intentos fracasaron. Solo dos delegaciones del partido, en Texas y el sur de California, mostraron cierto crecimiento real en ese periodo. No obstante, esos años atrajeron a una figura clave, William Luther Pierce, quien en 1965 se unió al movimiento y se convirtió en uno de sus principales colaboradores. Ya en 1966, Rockwell lanzó nuevas publicaciones como la revista National Socialist World, editada por el propio Pierce, con la intención de ofrecer una visión ideológica más refinada y sistemática. Ese mismo año, Rockwell encabezó una protesta contra Martin Luther King Jr. en Cicero, Illinois, en defensa de la segregación racial. Además, como respuesta al lema Black Power del movimiento por los derechos civiles, creó el término White Power, que se convirtió en una de las consignas más reconocidas de su movimiento supremacista. John Butler, de origen griego, fue uno de los miembros más cercanos a George Lincoln Rockwell y editor de la revista The Stormtrooper. Aunque su ascendencia generaba fricciones dentro del partido nazi americano, Rockwell lo defendía promoviendo una visión más amplia de la supremacía blanca, lo que dividió al partido en dos facciones: la tradicionalista Unidad Aria de Matt Kehl y la más inclusiva Poder Blanco, liderada por Rockwell. En 1967, Rockwell intentó americanizar el movimiento, cambió el nombre del partido, el logotipo y el lema, y redactó nuevos principios ideológicos. Estos cambios, en gran parte impulsados por Butler, provocaron más tensiones internas hasta que Butler fue expulsado. En respuesta, comenzó a enviar cartas alternando odio y súplicas de reconciliación,
revelando una relación emocionalmente inestable con Rockwell. Ese mismo año, Rockwell sobrevivió a un intento de asesinato y solicitó sin éxito un permiso para portar armas. En medio de este ambiente tenso, su pareja Barbara von Goetz dio a luz a su hija Gretchen, la cual falleció pocos meses después por una enfermedad genética, al igual que una hija anterior. Este nuevo golpe personal afectó profundamente a Rockwell. La relación con Putler terminó en tragedia. El 25 de agosto de 1967, Putler lo asesinó de un disparo en Arlington, Virginia. El crimen fue el punto final a una historia marcada por traiciones, radicalización y una espiral de odio que terminó por destruir al propio líder del nazismo estadounidense. Casi 2 meses después del intento fallido de asesinato, el 25 de agosto de 1967, George Lincoln Rockwell fue abatido a balazos por John Putler, exmiembro de su propio movimiento, mientras salía de una lavandería en Arlington, Virginia, muy cerca de la sede de su organización. Tras ingresar al local y alegar que había olvidado algo, Rockwell regresó a su coche. En ese momento se efectuaron 2 disparos. El primero no lo alcanzó, pero el segundo le impactó en el pecho. Aunque intentó salir del vehículo, colapsó en la acera, falleciendo a las 12:02 del mediodía. La policía local detuvo a Putler poco tiempo después, a solo unos kilómetros del lugar del crimen. Los fiscales sostuvieron que el móvil fue una represalia por su expulsión del partido. También se especuló que Putler actuó por frustración ante la falta de apoyo de Rockwell frente a los ataques por su origen étnico, especialmente por parte de líderes como Kell y Pierce. El biógrafo Frederick Hogg Simonelli, sin embargo, descartó esta teoría, asegurando que Rockwell lo había respaldado. Otra hipótesis apuntaba a una supuesta infidelidad de Rockwell con la esposa de Putler, aunque esta versión nunca se presentó en el juicio, y Putler incluso expresó su aceptación al respecto en una carta. Se sugirió también que Putler fue responsable del intento de asesinato ocurrido en junio de ese mismo año. Putler negó los cargos, y su defensa intentó desviar la responsabilidad hacia Kell, insinuando que se beneficiaría con la desaparición de Rockwell. Algunos miembros como Carl Allen cuestionaron la culpabilidad de Putler y crearon un fondo legal para su defensa, alegando un complot orquestado por la Liga Antidifamación. Aunque la mayoría del partido creía en la culpabilidad de Putler, ciertos sectores sospechaban de una traición interna. El guardaespaldas personal de Rockwell, Francis Joseph Smith, tras su propia investigación, acusó a Kell, Pierce y Lloyd de haber tramado el asesinato, señalando a Christopher Wittniewicz como el verdadero autor del crimen, lo que posteriormente derivó en un tiroteo entre Smith y Wittniewicz, del cual ambos sobrevivieron. Finalmente, Putler fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato. Aunque apeló y obtuvo libertad bajo fianza, el Tribunal Supremo de Virginia ratificó su condena en 1970, obligándolo a regresar a prisión. Posteriormente, su caso fue desestimado también por el Tribunal Supremo de EU en 1972. Fue puesto en libertad condicional en 1975, pero al incumplir los términos un año después, fue encarcelado nuevamente durante 6 años más hasta cumplir su condena completa. Tras la entrega del cuerpo de Rockwell luego de la autopsia, se desató una disputa entre su familia y Matt Coel, quien era el segundo al mando del Partido Nacional Socialista de los Pueblos Blancos. Mientras los familiares buscaban una ceremonia privada en Southport Island, Maine, Coel planeaba un funeral de alto perfil con tintes propagandísticos para la organización. Incluso propuso enterrarlo en el Cementerio Nacional de Arlington, vestido con su uniforme nazi, lo que indignó profundamente al hermano de Rockwell, Bobby, quien calificó los planes como una payasada repulsiva orquestada por idiotas. Bobby emprendió acciones legales para recuperar el control del cuerpo, pero Kell, amparándose en el testamento de Rockwell, intentó hacer valer sus derechos. En un gesto intimidante, amenazó con rodear la casa de la madre de Rockwell, ubicada en una zona judía, con militantes nazis. Finalmente, la familia renunció a sus esfuerzos y anunció públicamente que no asistirían al entierro. El gobierno federal autorizó el entierro de Rockwell en el Cementerio Nacional de Culpeper, dada su condición de veterano con baja honorable. Impusieron ciertas condiciones.
No se permitirían símbolos nazis ni una guardia de honor compuesta exclusivamente por blancos, aunque sí aceptaron que fuera enterrado con su uniforme nazi. El funeral tuvo lugar el 29 de agosto y fue acompañado por una procesión de seguidores uniformados. A la llegada, fuerzas de seguridad estatales y militares bloquearon el acceso al cementerio. Un funcionario explicó las condiciones a Coel y pidió a sus hombres que se quitaran las esvásticas, pero se negaron. El impasse duró horas, y en medio del caos, un tren casi arrolla uno de los vehículos del cortejo. Un soldado que se pasó al lado nazi fue arrestado, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos con la policía militar y varios arrestos. Al día siguiente, Kell tomó la decisión de cremar el cuerpo de Rockwell en secreto, alejándose así de cualquier ceremonia pública. Rockwell elogiaba con frecuencia a Adolf Hitler, refiriéndose a él como el Salvador Blanco del siglo XX. Negaba el Holocausto y consideraba que Martin Luther King Jr. era una herramienta utilizada por comunistas judíos con el objetivo de dominar a la población blanca. En una entrevista para Playboy con Alex Haley, Rockwell afirmó: «Niego enfáticamente que exista una prueba válida de que los nazis asesinaran sistemáticamente a judíos inocentes». Además, atribuía el movimiento por los derechos civiles a la influencia judía y veía a la mayoría de ellos como desleales. Consideraba a la población afroamericana como perteneciente a un grupo atrasado y proponía su traslado a un nuevo Estado africano financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Sus posturas lo alejaron de su entorno familiar y social. Los negocios y la vida personal de su hermano se vieron severamente afectados por su vínculo con Rockwell, y amigos y familiares comenzaron a distanciarse, impactados por su comportamiento. Muchos pensaban que su radicalización podía deberse a problemas de salud mental. Su propio padre intentó en varias ocasiones persuadirlo de que abandonara sus ideas, sin éxito, lo que solo generó fuertes discusiones entre ellos. Rockwell prácticamente no mantenía contacto con sus exesposas ni con sus hijos, limitándose a comunicarse regularmente solo con su madre y su hermana. Su último libro, White Power, fue publicado poco después de su fallecimiento. Esta obra, más que una defensa del nazismo clásico, se orienta hacia una visión más amplia del supremacismo blanco, dejando de lado antiguas discriminaciones que los nazis mantenían incluso contra ciertos grupos europeos, como los eslavos. El texto utiliza un lenguaje muy directo y duro para promover su visión ideológica, responsabilizando a ciertos colectivos de fomentar divisiones raciales en los Estados Unidos y presentando el conflicto racial como una amenaza creciente. El libro busca motivar a los seguidores de sus ideas a unirse y actuar, y ha sido descrito por algunos estudiosos como un llamado a la acción. George Lincoln Rockwell es considerado por muchos como el pionero del neonazismo en Estados Unidos. Aunque su nombre permanece relativamente desconocido para el público general, su influencia en los sectores más radicales de la extrema derecha ha sido profunda y duradera. Su mayor legado fue el movimiento White Power, el cual redefinió el concepto de supremacismo blanco al abrir las puertas a cualquier persona blanca no judía, eliminando las antiguas restricciones de origen nórdico o creencias religiosas. A través de esta visión, Rockwell plantó la semilla de una ideología que seguiría ramificándose mucho después de su muerte. El eco de la esvástica, el resurgir del nazismo en Reino Unido. En el Reino Unido también surgieron figuras de peso dentro del movimiento neonazi que abrazaron abiertamente las doctrinas y la estética del Tercer Reich. Uno de los más destacados fue Colin Jordan, quien lideró grupos como el Movimiento Nacional Socialista y la Unión Mundial de Nacionalsocialistas. Jordan promovía una visión del nazismo como ideología global panaria, inspirándose directamente en las ideas de Adolf Hitler y adaptándolas al contexto británico. Colin Jordan, hijo de Percy Jordan, un académico, y de Bertha Jordan, una maestra, recibió su formación en la Warwick School entre los años 1934 y 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, intentó incorporarse a la Fleet Air Arm y a la Real Fuerza Aérea, pero no logró superar las pruebas, por lo que finalmente se enlistó en el cuerpo educativo del ejército británico. Tras ser dado de baja en 1946, cursó estudios en el Sydney Sussex College de la Universidad de Cambridge,
donde se licenció en Historia en 1949 con una nota de segunda clase. Ese mismo año comenzó a trabajar como profesor de matemáticas en la Stoke Secondary Modern Boys School de Coventry. En 1953 recibió el título de Máster en Artes, M.A. Poco después se unió a la League of Empire Loyalists, una organización de corte nacionalista, donde asumió el rol de coordinador para la región de Midlands. En 1962, Colin Jordan creó una nueva organización de corte nacional socialista, el National Socialist Movement, que más adelante tomaría el nombre de British Movement en 1968. Junto a John Tyndall como figura destacada, comenzaron a hacerse notar con actos públicos como el meeting en Trafalgar Square del 2 de julio de ese año, el cual terminó en disturbios cuando fueron enfrentados por opositores. Como consecuencia, Jordan fue despedido de su puesto de profesor en Coventry después de una suspensión temporal derivada de estos eventos. Ese mismo año, Jordan organizó una cumbre internacional de extremistas en Gloucestershire que derivó en la fundación de la World Union of National Socialists. Fue nombrado líder del ala europea y ostentó el título de Führer mundial, teniendo como segundo a George Lincoln Rockwell, líder del movimiento nazi estadounidense. Sin embargo, Jordan y sus colaboradores fueron detenidos por intentar formar una organización paramilitar llamada Spearhead, inspirada en las SA nazis. Tras ser observados entrenando por la policía encubierta, Jordan fue condenado a 9 meses de cárcel en octubre de 1962. Tras su liberación, en un hecho polémico, Jordan se casó en 1963 con Françoise Dior, sobrina del famoso diseñador francés y exprometida de Tyndall, quien aún se encontraba encarcelado. El matrimonio, que parecía tener como objetivo evitar su deportación, provocó una ruptura definitiva entre los dos líderes. Dior anunció la separación apenas unos meses después, en 1964, aunque el divorcio no se formalizó hasta 1967. Durante las elecciones parciales de Leyton en 1965, Jordan lideró una provocadora manifestación en un acto laborista y terminó recibiendo un puñetazo del entonces ministro de Defensa, Denis Healey. Esta estrategia de confrontación pública no era nueva. En 1964, Jordan había apoyado campañas racistas como la de Smethwick, promoviendo lemas abiertamente xenófobos contra los partidos tradicionales. Estas acciones culminaron en su condena en 1967 a 18 meses de prisión por incitación al odio racial mediante panfletos como La invasión de los de color. En 1972, protagonizó otro escándalo al ser multado por incitar a una huelga en el aeropuerto de Heathrow en protesta por la llegada de inmigrantes asiáticos desde Uganda. Ya en declive, reorganizó su movimiento en 1968, pero en 1974 fue reemplazado en el liderazgo por Michael McLaughlin. Su figura quedó completamente desacreditada tras ser arrestado en 1975 por robar ropa interior femenina en un supermercado, delito por el cual recibió una multa. Así terminó la carrera pública de uno de los neonazis más visibles del Reino Unido del siglo XX. La División Gris, neonazismo en las trincheras de Ucrania. Andriy Bilecki es una de las figuras más reconocidas del nacionalismo radical en Ucrania contemporánea. Fue el fundador y primer comandante del batallón Azov, una milicia de voluntarios surgida en 2014, conocida tanto por su efectividad militar como por su simbolismo ultranacionalista. Además, Bilecki impulsó la creación de la Asamblea Social Nacional, una plataforma ideológica que promovía posturas extremas en el contexto de la agitación política ucraniana. Posteriormente, lideró el partido Cuerpo Nacional y ocupó un escaño en el Parlamento entre 2014 y 2019. Ucrania, en medio del conflicto armado y la inestabilidad política, no ha estado exenta del resurgimiento de movimientos extremistas. En los últimos años han emergido líderes y grupos con claras afinidades neonazis que han logrado ganar presencia mediática e incluso representación política. Andriy Bilecki nació en 1979 en la ciudad de Yarkov, en la antigua Unión Soviética. Su familia tenía profundas raíces nacionales. Por parte paterna, descendía de cosacos que fundaron una aldea en la región de Yarkov.
y por el lado materno, de una estirpe noble vinculada a movimientos revolucionarios ucranianos del siglo XIX. Desde joven mostró un carácter rebelde y patriótico. Rechazó integrarse en las organizaciones juveniles soviéticas y junto a otros estudiantes llegó a izar la bandera de Ucrania en su escuela como gesto simbólico de independencia. Uno de los libros que marcaron su infancia fue una obra histórica sobre Ucrania prohibida por el régimen soviético. Durante la guerra de Kosovo, trató sin éxito de unirse como voluntario al ejército yugoslavo para combatir al USK. En 2001 finalizó sus estudios de historia en la Universidad de Kharkov, con una tesis centrada en los movimientos armados ucranianos. Ese mismo año participó en protestas contra el gobierno, siendo arrestado y señalado por los servicios de seguridad del Estado. En 2002, Andriy Biletsky asumió el liderazgo de la división de Kharkov de la organización nacionalista Trizub. Paralelamente, fue miembro activo de la delegación local del Partido Social Nacional de Ucrania, aunque rechazó su posterior transformación en el partido Svoboda, oponiéndose abiertamente a ese cambio de rumbo ideológico. Después de la reforma del Partido Social Nacional de Ucrania y la desaparición del Grupo Original Patriota de Ucrania, Biletsky se encargó en 2005 de reorganizarlo como una entidad completamente autónoma, desvinculada de cualquier partido político. Esta nueva versión estuvo integrada en gran parte por antiguos miembros de grupos nacionalistas como UNA, UNSO, Trizub y exintegrantes del Partido Social Nacional de Ucrania, especialmente en la región de Kharkov. Ese mismo año, Biletsky también empezó a colaborar con el Partido Conservador Ucraniano, una formación de reciente creación. En las elecciones legislativas de 2006, intentó obtener un escaño en el Parlamento ucraniano, pero no logró reunir los votos necesarios para entrar en la Rada Suprema. Durante las protestas del Euromaidán, miembros de la organización Patriota de Ucrania, liderada por Andriy Biletsky, participaron en la creación del movimiento ultranacionalista Sector Derecho, el 28 de noviembre de 2013. El 24 de febrero de 2014, el Parlamento ucraniano aprobó una resolución para liberar a los presos políticos y al día siguiente Biletsky fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad junto con otros activistas. Poco después, el 12 de marzo, asumió la jefatura de operaciones especiales del Sector Derecho en la zona oriental de Ucrania, que incluía regiones como Poltava, Kharkiv, Donetsk y Lugansk. El 5 de mayo de ese mismo año, en la ciudad de Berdiansk, fundó el batallón Azov y se convirtió en su primer comandante. Este grupo paramilitar estaba formado por miembros de su movimiento, aficionados radicales del fútbol y activistas del movimiento Automaidán. Con el tiempo, el batallón fue formalizado como parte de la Guardia Nacional de Ucrania el 20 de noviembre de 2014, adquiriendo notoriedad y el apodo de «los hombrecillos africanos», en alusión a su contraparte rusa. El 13 de junio, Biletsky lideró a sus hombres en la primera batalla de Mariupol, considerada una victoria táctica clave. Según el periodista británico Askold Krushelnicki, su comportamiento en combate fue sereno y estratégico. En reconocimiento, el 2 de agosto fue condecorado con la Orden al Valor de tercer grado y poco después, el 15 de agosto, fue ascendido al rango de teniente coronel en la policía ucraniana. Fue en este punto cuando el batallón Azov comenzó a forjar su fama como una unidad temida y altamente efectiva en el campo de batalla. Sin embargo, su notoriedad no se debió únicamente a su desempeño militar. También llamó la atención, y generó controversia, por las ideologías de algunos de sus primeros integrantes y por los símbolos que empleaban. Varios de sus fundadores provenían de movimientos ultranacionalistas y de extrema derecha, lo que despertó preocupación tanto dentro como fuera de Ucrania. Uno de los emblemas más polémicos asociados al batallón era el Wolfsangel, o Ángel Lobo en español. Esta figura, que recuerda a un garfio con forma de Z, tiene orígenes en la heráldica germánica, pero durante la Segunda Guerra Mundial fue adoptada por ciertas unidades de las Waffen-SS nazis, lo que le confiere una carga simbólica inquietante en el contexto moderno. Este aspecto no pasó desapercibido. Aunque el batallón Azov ha reiterado en múltiples ocasiones que el símbolo Wolfsangel representa para ellos el espíritu combativo y que su significado está vinculado a las letras N, E e I,
como abreviación de Idea Nacional. Su similitud con iconografía nazi ha generado gran controversia. A esto se suma la aparición de otro símbolo polémico, el Sol Negro, una rueda solar asociada con la Alemania nazi. Las imágenes de algunos de sus primeros miembros haciendo saludos nazis o posando junto a banderas con esvásticas no ayudaron a disipar los rumores sobre sus inclinaciones ideológicas. Además, en los inicios del conflicto, la unidad atrajo a voluntarios extranjeros con inclinaciones neonazis, lo que intensificó la percepción de que Azov estaba vinculado a movimientos extremistas. A pesar del escándalo, el gobierno ucraniano no pudo ignorar la efectividad del batallón. Hacia finales de 2014, Azov fue oficialmente integrado a la Guardia Nacional de Ucrania, transformándose en una unidad militar regular con una estructura más profesional y controlada. Con el paso del tiempo, el batallón Azov evolucionó y fue reorganizado como Regimiento Azov, incrementando tanto su tamaño como su capacidad operativa. Para 2021, ante la creciente demanda de una estructura militar más sólida, esta unidad fue ascendida al rango de brigada, reflejando su consolidación dentro del ejército ucraniano. Este cambio marcó un punto de inflexión en su historia. Durante este proceso, Azov se convirtió en una de las formaciones más grandes y mejor equipadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, la incorporación progresiva de nuevos reclutas, muchos de los cuales no compartían las ideologías radicales de los fundadores, permitió matizar, al menos en parte, la controvertida imagen del grupo, alejándolo del simbolismo extremista con el que había sido asociado en sus inicios. Pese a las controversias que arrastraba desde sus inicios, el batallón Azov logró integrarse oficialmente en el ejército ucraniano en 2014. Esta incorporación vino acompañada de una transformación profunda. Se prohibió que sus integrantes participaran en actividades políticas, lo que provocó la salida de varios de sus fundadores, entre ellos Andriy Biletsky, quien posteriormente fundaría el partido de ultraderecha Cuerpo Nacional. Con el paso del tiempo, el vínculo entre el regimiento militar y los movimientos políticos surgidos de él se fue diluyendo. Mientras el regimiento se profesionalizaba dentro de las estructuras militares oficiales, el Cuerpo Nacional y otras organizaciones paralelas derivadas de sus antiguos miembros continuaron su camino por separado, protagonizando actos y discursos que alimentaron su fama radical, pero sin relación directa con la nueva estructura militar de Azov. A partir de 2022, el regimiento Azov operaba bajo mando directo del Estado ucraniano y sus filas reflejaban una diversidad étnica impensable en su etapa fundacional. Su nombre perduró, pero sus vínculos ideológicos originales quedaron oficialmente en el pasado. ¿Por qué el neonacionalsocialismo nunca volvió a tener lugar en Alemania? Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo no volvió a desarrollarse de forma significativa en Alemania, sino que encontró nuevos espacios en contextos ajenos a su lugar de origen. Ya durante el conflicto, Hitler había instado a las poblaciones de Europa Occidental ocupada a sumarse a su lucha contra el comunismo, lo que impulsó una intensa propaganda ideológica en regiones de cultura germánica. Con el paso del tiempo, esta doctrina fue adoptada en otras partes del mundo, especialmente en países con mayoría de ascendencia europea como Estados Unidos, Argentina o Sudáfrica. En cada uno de estos lugares, el nazismo fue reinterpretado bajo realidades locales y étnicas distintas. Sin embargo, un aspecto de su ideología permaneció casi intacto: el antisemitismo con fundamentos pseudocientíficos basado en teorías genéticas. La tercera oleada vinculada al ideario nacionalsocialista se configura a partir de lo que se conoce como la nueva derecha. Este movimiento encubre su racismo de raíz europea bajo un discurso etnocultural, reproduciendo en esencia la misma ideología con una apariencia renovada. La nueva derecha tuvo su origen en Francia a finales de la década de 1960, presentándose como una corriente cultural con la intención explícita de establecer un contrapoder frente al pensamiento marxista y la hegemonía de la izquierda, apostando por la formación de nuevas élites intelectuales y dirigentes. Finalmente, la perniciosa huella de la tradición filosófica y política alemana ha quedado patente en la cuarta generación del nacionalsocialismo, los skin nazis.
Esta corriente, considerada la más agresiva desde la Segunda Guerra Mundial, busca materializar el ideal de un paneuropeísmo neonazi a través de la acción directa. El fenómeno skinhead surgió en el Reino Unido a finales de los años 60, concretamente en los barrios obreros de ciudades como Londres, East End y Manchester. Los jóvenes que integraban este movimiento se distinguían por su apariencia: cabezas rapadas, pantalones ajustados, camisas sin cuello, tirantes, botas militares con punta metálica, Doc Martens, diseñadas tanto para defenderse como para agredir, y chaquetas tipo bomber. Esta nueva subcultura juvenil rompió con los estilos anteriores como los rockers o los mods, adoptando un estilo estético duro que buscaba reivindicar con orgullo sus orígenes obreros mediante una reinterpretación visual de la clase trabajadora tradicional. La subcultura skinhead se formó a partir de una fusión insólita entre dos corrientes aparentemente opuestas: la de los Rude Boys, jóvenes afrocaribeños, especialmente jamaicanos, con fuerte sentido identitario, y la de la juventud obrera blanca británica. De los jamaicanos, los skinheads tomaron elementos del lenguaje callejero, el estilo de vestir, incluyendo el cabello rapado, e incluso aspectos musicales, así como una peculiar alianza entre blancos y africanos jamaicanos en oposición a la comunidad pakistaní, lo que derivó en frecuentes conflictos con inmigrantes de esa procedencia. Esta combinación cultural se manifestó en el surgimiento del ska, un género musical que mezclaba el rock con el reggae y que evolucionó a finales de los años 70 bajo el impacto del punk, dando origen a la música Oi. Este nuevo estilo, considerado por sus seguidores como punk de la calle, mantenía una estética sonora muy similar al punk tradicional, y muchas de sus canciones se interpretaban en contextos cargados de alcohol y euforia colectiva. Hasta principios de la década de 1980, la cultura skinhead se mantenía mayormente alejada de posiciones políticas claras. Sin embargo, durante los años 70 se produjo una transformación significativa en esta subcultura. La alianza inicial entre jóvenes británicos y jamaicanos se rompió, y hacia 1972 comenzaron a registrarse ataques por parte de grupos skinhead contra jóvenes africanos. Aunque ya existía cierta tensión, fue en los años 80 cuando la politización del movimiento se intensificó, especialmente en el ambiente de los estadios de fútbol, bajo la influencia creciente del partido neofascista británico National Front. El National Front encontró eco entre muchos skinheads y aficionados radicales al fútbol, conocidos como hooligans, gracias a su periódico Bulldog, que desde 1980 brindó espacio a seguidores de diversos clubes británicos para presumir abiertamente de sus actos racistas. Este vínculo entre hooligans, skinheads y representantes locales del National Front se consolidó con rapidez. Paralelamente, el British Movement replicó esta estrategia con su publicación The Phoenix, intentando captar la atención de los mismos sectores. Un actor clave en esta fusión entre música, juventud y política de extrema derecha fue la banda Screwdriver, liderada por Ian Stuart Donaldson. Apoyado por el National Front desde 1981, el grupo se convirtió en un referente de la música rock de orientación ultraderechista bajo el lema Rock Against Communism. En este entorno surgió en 1982 el sello discográfico White Noise, encargado de promover bandas afines y de expandir la influencia del movimiento a través de letras cada vez más cargadas de mensajes racistas y apologéticos del nazismo. Este giro radical marcó una nueva etapa en la historia del movimiento skinhead, donde la música, la violencia y la ideología extremista convergieron en un fenómeno social que traspasó las fronteras británicas, dejando una huella inquietante en el imaginario político y cultural de Europa. La radicalización ideológica del movimiento skinhead durante los años 80 trajo consigo una fuerte fragmentación interna. Como respuesta al auge del discurso ultraderechista, surgieron facciones opuestas dentro del propio movimiento, como los Redskins, identificados por sus posturas de izquierda y antifascistas. Estos grupos promovieron iniciativas y colectivos como Skins Hate the NF, Anti-Nazi League, y Skinheads Against Racial Prejudices, SHARP, que se posicionaban abiertamente contra el racismo y la extrema derecha. Además,
Aparecieron nuevas identidades dentro de la cultura skinhead, como los homoskins, miembros del colectivo LGTBI, las skin girls o Chelseas, mujeres involucradas en el movimiento, y los skin hooligans, fuertemente vinculados al entorno del fútbol. Esta diversificación ideológica y de perfiles personales amplió las fronteras del movimiento más allá de su imagen inicial de homogeneidad y violencia. Durante los años 80 y 90, la cultura skinhead se expandió considerablemente por Europa, mostrando cada vez con mayor claridad las diferencias ideológicas entre sus miembros. Mientras algunos se unieron a pequeños grupos comunistas o anarquistas, muchos optaron por militar en partidos políticos establecidos, especialmente en el Partido Laborista. La evolución del movimiento reflejaba una polarización creciente entre aquellos que abrazaban la retórica neofascista y quienes, desde el mismo entorno estético y cultural, rechazaban por completo la intolerancia, el racismo y la discriminación, transformando el fenómeno skinhead en un campo de batalla simbólico entre visiones opuestas del mundo. En la actualidad, el movimiento skin nazi se encuentra fragmentado en tres ramas principales. La primera, conocida como Hammerskin, mantiene fuertes vínculos con la violencia urbana y los ambientes futbolísticos más radicales. La segunda, Blood and Honor, está más orientada al ámbito musical y presenta un grado mayor de politización. La tercera, Volksfront, surgió en 1994 en el estado de Oregón, en Estados Unidos, y combina elementos organizativos con una visión ideológica más estructurada. Dentro de este escenario, también proliferan subdivisiones en función de intereses particulares o inclinaciones ideológicas. Por ejemplo, los skinheads SXE siguen un estilo de vida naturalista y abstinente, mientras que los hooligans canalizan su identidad a través de la pasión por el fútbol. En cuanto a la doctrina, hay quienes adoptan posiciones de supremacía racial, otros promueven el separatismo y algunos incluso fusionan el neonazismo con corrientes extremistas como el satanismo o ciertas visiones islamistas radicalizadas. El mensaje central del skinnazismo contemporáneo gira en torno a un racismo paneuropeo que exalta la supuesta superioridad de la llamada raza blanca. Sus miembros proclaman sin reservas la existencia de una conspiración semita que buscaría disolver esa identidad a través del mestizaje y la inmigración masiva. La retórica ya no pretende construir una teoría racial compleja, sino que se reduce a consignas y eslóganes que llaman a la acción directa y al rechazo absoluto de la diversidad étnica. Lejos de ofrecer una reinterpretación ideológica del viejo nacionalsocialismo, este nuevo movimiento se apoya en una visión maniquea del mundo, en la que una Europa blanca y pura estaría constantemente amenazada por enemigos externos. El terrorismo asociado al movimiento skin nazi representa la manifestación violenta de los discursos promovidos por la ultraderecha europea tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Si bien muchas de sus acciones parecen simples actos vandálicos carentes de dirección concreta, en el fondo responden a una lógica política, aunque desordenada, y resultan fácilmente manipulables por ideologías extremistas. Esta red de jóvenes radicalizados ha logrado afianzarse en numerosos países europeos y también en América del Norte. Lejos de ser un fenómeno aislado, el movimiento skin nazi ha logrado una preocupante expansión internacional. A mediados de los años 90, la Liga Antidifamación en Washington dio a conocer un informe que reflejaba con claridad esta realidad. En junio de 1995 se identificaron más de 70.000 skinheads repartidos en 33 países, con vínculos organizativos sólidos, muchos de ellos mantenidos y reforzados a través de Internet, que ya entonces comenzaba a ser una herramienta clave para la propagación del odio. En Alemania, el neonazismo encontró desde el principio serios obstáculos legales, políticos y sociales que impidieron su arraigo como fuerza significativa. Aún así, diversas expresiones extremistas consiguieron mantener viva esa ideología en los márgenes. La primera oleada de neonazismo tras la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por la negación sistemática del Holocausto. Autores como C.S. Christophersen y Arthur Woods intentaron desacreditar el genocidio judío presentándolo como un montaje fabricado por intereses internacionales. Estas ideas encontraron eco en sectores de extrema derecha fuera de Alemania, especialmente en Argentina, España y Estados Unidos,
donde nacieron editoriales y centros de difusión como el Instituto de Revisión Histórica. Mientras tanto, dentro de Alemania, las leyes prohibieron firmemente cualquier exaltación del nazismo, dificultando su expresión pública. Durante los años 80 y 90, el movimiento skinhead ofreció una nueva plataforma a estas ideas radicales. Aunque en sus inicios no era un fenómeno político, este subgrupo juvenil se fue politizando, absorbiendo elementos del neofascismo. A partir de ahí, surgieron facciones violentas como los Hammerskin o Blood and Honor, que combinaban culto a la violencia con racismo abierto. La expansión de Internet a finales del siglo XX les permitió establecer redes transnacionales, facilitando la coordinación de actos, la propaganda y el reclutamiento, a menudo mediante la música o el fútbol. A pesar de su marginalidad política, la amenaza del neonazismo no desapareció. En la Alemania reunificada, el rechazo a la inmigración y los refugiados se convirtió en uno de los motores del discurso extremista. Las agresiones contra extranjeros, homosexuales y otros colectivos vulnerables se multiplicaron en los años 90, alimentadas por el vacío ideológico y el malestar económico en el este del país. Sin embargo, la sociedad civil y las instituciones alemanas respondieron con contundencia. Campañas educativas, vigilancia estatal y condenas judiciales han mantenido al neonazismo bajo control, impidiendo que retome el protagonismo que alguna vez tuvo.